Está siendo grabada. Muy bien, muy buenas tardes a todas y todos. Se da por abierta la sesión. Señor secretario, cuenta. No hay cuenta, señor presidente. Muy bien. Están, señor ministro, los asesores. Estamos dejando entrar a toda la gente que está en sala de espera del Muy ministerio. bien. Buenas tardes, señor ministro. Bien. Señor senador. Gusto Buenas tardes. saludarlo. Buenas tardes. Igualmente. Bien. Tengo entendido que se estuvo trabajando los asesores con el Ejecutivo y se han consensuado los artículos pendientes. Así que iniciaríamos, señor secretario, con el 101 bis para seguir avanzando hasta terminar con visitadores médicos. Sí, señor presidente. Efectivamente se ha recibido hoy día unas proposiciones de redacción para el artículo 101 bis y el 101 bis A, que vienen a hacerse cargo de las normas que están hoy día en el artículo 101 bis nuevo aprobado por la Cámara y que el Senado había rechazado, que se refieren a la intercambiabilidad. Muy Los bien. textos propuestos son los siguientes. Artículo 101 bis. Reglamento de intercambiabilidad. Un reglamento dictado por el Ministerio de Salud regulará la intercambiabilidad de los productos farmacéuticos de uso humano y contendrá al menos las siguientes materias. A. El concepto de intercambiabilidad. B. Requisitos que deben cumplirse para demostrar intercambiabilidad. C. Determinación de medicamentos que por su naturaleza no pueden ser intercambiables. D. Condiciones y requisitos a los que se sujetará el instituto cuando deba emitir a un medicamento de obligación de demostrar intercambiabilidad fundamentado en razones de inaccesibilidad o salud pública. E. Contenidos de la estrategia de intercambiabilidad. Muy bien. Si el Ejecutivo tiene alguna opinión. Presidente, por su intermedio, en este sentido, lo único, fue corregido. Había un pequeño error, yo revisé esto hace 2 días atrás. En este punto es lo que nosotros estamos proponiendo. No tengo nada más que agregar. Me parece que de esta manera queda mucho más ordenado. Fue lo que conversamos también anteriormente. Sobre todo, aclarar o tener en alguna parte con claridad el concepto de intercambiabilidad, y eso nosotros lo proponemos para que quede en el reglamento dictado por el Ministerio de Salud. Obviamente el reglamento se puede conversar, pero el resto de los conceptos aquí vertidos en las letras A, B, C, D y E son lo que nos parece a nosotros que debe quedar en el proyecto. Ya, gracias, señor ministro. De ¿Alguna nada. senadora o senador o diputado quiere hacer algún comentario? Estamos ¿No todos hay de comentario? acuerdo, presidente. Ya, entonces tomamos la votación, señor secretario. Sí, señor presidente. Se pone en votación, señores parlamentarios, el artículo 101 bis, a que se ha dado lectura. Señor Castro, don Juan Luis. ¿Cómo vota su señoría? A favor, presidente. A favor. Señor Celis, don Andrés. Apruebo, presidente. Señor Crispi, don Miguel. A favor, secretario. Señora Evensperger. A favor. Señora Goich. A favor. Señor Girardi. A favor, apruebo. Señor presidente. A favor. Queda aprobado por 7 votos y ninguno en contra. Muy bien. Seguimos con el 101 bis A. 101 bis A. Le doy lectura.
de la obligación de informar medicamentos intercambiables. Los establecimientos autorizados para el expendio de medicamentos tendrán la obligación de informar mediante un listado de acceso público a la vista todas las alternativas equivalentes por las que se puede intercambiar un medicamento en los términos que determine el reglamento. Será decisión del paciente la que determine la elección del producto a dispensar. Muy bien. Ejecutivo, ¿alguna acotación? Sí, es que quiero destacar algo que me parece importante y que nos interesa mucho que el listado sea de acceso público o a la vista del público. Esto puede ser en una especie de póster o en una pantalla electrónica en lugares donde haya más, digamos, capacidad económica, porque las farmacias pequeñas a lo mejor no lo van a poder hacer, pero a mí personalmente me interesaría obviamente que eso quede a la vista del público o en un lugar donde el público lo pueda examinar por sí solo, no que tenga que estar pidiendo o que le entreguen o que vayan detrás en otro lugar a buscar este listado, porque la idea, justamente, la idea central o la idea base es que el público pueda conocer las alternativas y obviamente también tener la posibilidad de elegir. Por eso nosotros agregamos esto de que quede a la vista del público o un listado de acceso público que esté a la vista. Eso también se puede reglamentar, obviamente. Para mí lo ideal sería que fuera una pantalla electrónica donde estuviese a la vista, pero sé que algunas farmacias pequeñas van a tener dificultades económicas para instalar eso. Y si no, que quede en un reglamento donde con claridad se determine que el paciente tenga acceso a este listado, pero con todas las facilidades posibles, porque esa es la idea central, presidente. Muy bien. ¿Alguna señora senadora, diputado o senador? Me parece bien la acotación del señor ministro, me parece muy bien. Oye, sí, senadora. Solo reiterar lo que dice el ministro. Perdón. Un la senadora tema breve de redacción. No, un tema breve de redacción es cuando dice será la decisión del paciente el que determine la elección del producto a dispensar. ¿Será la decisión del paciente la que determine o será el paciente el que determine la elección y dejarle a la secretaría que pueda redactar más consistente? Senador Girardi. No, mira, yo creo que es muy importante lo que dice el ministro París. Y esto tiene que estar en la historia de la ley, pero además va a estar en otros artículos que tienen que ver con el acceso a la información. Hoy día las cadenas adulteran e impiden el acceso a la información. Porque lo que hace, cuando nosotros pusimos que tenía que estar la información respecto a los medicamentos, lo que hacen, te ponen un libro, pero que está en orden alfabético y alguien tendría que conocerse el nombre de todo el vademecum para poder comparar un medicamento con otro. Es una estafa. Y como son tramposos, yo creo que es muy importante que establezcamos claramente y que esté en la historia de la ley y que luego en la reglamentación sucesiva que vamos a aprobar, que como dice el ministro, la mayoría de las cadenas donde se expende más del 80% de los medicamentos, porque yo creo que las pequeñas farmacias tienen menos estas prácticas mafiosas, son las cadenas en realidad. El vendedor, cuando está mirando el computador por la parte posterior, él está mirando todos los equivalentes que tienen un determinado compuesto activo, está mirando todas las alternativas equivalentes. En cambio, al paciente solo le muestran una alternativa, que normalmente no es la genérica, sino es aquella que ellos tienen interés de vender. Entonces, es muy importante que en todos ese tiene que ser el concepto, en todos los puntos de venta donde existe un sistema computacional, es lo mismo que la góndola. Tiene que estar disponible al público obligadamente toda la información del compuesto activo con todas sus alternativas equivalentes, porque si no la persona no tiene ninguna posibilidad de elegir, porque no sabe que un mismo compuesto activo puede tener 10 nombres distintos de fantasía. Y como estamos enfrentados a mafias, ¿no? Y han tenido prácticas mafiosas, si no queda claro esto, van a poder seguir engañando a las personas. Entonces,
yo por lo menos, para proteger también a los pequeños, yo pienso que toda farmacia finalmente, si quiere ser farmacia, debería tener al menos un computador, y de hecho yo creo que todas las tienen, pero aquellas que lo tengan, están obligados a que cuando el paciente llegue al punto de venta, al mostrador, se le muestre, obligada, y si no con sanciones que tienen que ser muy draconianas, se le muestre el medicamento, insisto, el compuesto activo con todas sus denominaciones y alternativas que hayan. Presidente, diputado Castro por acá. Diputado Castro. Sí, en la misma línea, yo creo que es re importante, y tomo como ejemplo desde la ley Fármacos 1, cuando se estableció la bioequivalencia. Hoy día, por ejemplo, ocurre que hay farmacias en las cuales tiene que preguntar incisivamente, incluso por un bioequivalente, el usuario, y se aduce muchas veces que existe un bioequivalente pero no está en stock, o está descontinuado, o se le dicen distintas figuras para, en el fondo, traspasarle a otro producto que está con privilegio eventualmente en una farmacia, lo que se denominan incentivos a vendedores de pronto, para poder vender. Yo pienso que aquí sería bueno que el Ministerio de Salud pensara en cómo, por ejemplo, en los tiempos modernos, una aplicación en que cada farmacia tenga ese listado permanentemente a la vista, que una persona antes de llegar a una farmacia revise su celular, vea que esa farmacia es de tal o cual cadena o es independiente, y ahí está toda la lista de los intercambiables que esa persona quiere elegir, incluso lo puede elegir de antemano, y lo puede ir a despachar. Pero que el problema de la disponibilidad de stock no sea el tema, que muchas veces hoy día sigue sucediendo y termina llevándose cualquier otro producto recomendado, entre comillas, por el vendedor. Entonces, a mí me parece bien la indicación de que esté a la vista, pero eso tendría que traducirse en la forma operacional de una exigencia que sea de fiscalización muy perentoria, porque como hay asimetría en la información hoy día, y eso es lo que queremos superar, obviamente requiere que esto se nivele en la cancha para que la gente elija lo que existe y que lo que existe esté disponible, cosa que es clave a mi juicio en cualquier establecimiento farmacéutico. Eso. Parece. Bien. Diputado acá, José Miguel Castro, presidente. ¿sí? ¿Perdón? Diputado José Miguel Castro. Diputado Castro, por favor. Gracias, presidente. Yo, el primo, si quieren decir. Oiga, yo, yo estoy 100% de acuerdo porque en el fondo la casuística nos puede dar a nosotros que sea, qué sé yo, una pantalla, como decía el señor ministro, podría ser un póster donde se cambien, qué sé yo, los valores, que se cambien los medicamentos a medida que van saliendo, pero yo creo que lo más importante es lo que se ha ingresado acá por parte del Ejecutivo, que es a la vista de las personas. En el fondo inmediatamente va a resaltar y debe estar de esa forma para que puedan elegir correctamente. Ahora, lo que dice el diputado Castro, también creo yo que se podría quizá, si hay un compromiso del Ejecutivo, quizás incluir efectivamente que existe una aplicación y de esa forma la gente pueda adelantar un poco el proceso. Pero yo creo que en el fondo, pensando en la farmacia pequeña también, pensando en aquel pueblo rural que de repente incluso no va a tener internet, yo creo que está a la vista, un póster o algo, no necesariamente digital, yo creo que cumple con el espíritu por lo menos que se quiere dar en este articulado. Gracias, presidente. Bien, y también, como dice, en los términos que determina el reglamento, en el reglamento me imagino que también se pondrá lo que estábamos conversando. Presidente, bien. ¿Sí? ¿puedo pedir? Señor ministro. Sí, no, la senadora Goich tiene razón. Hay un error ahí en la redacción y debería decir: será la decisión del paciente la que determine la elección del producto a dispensar. Tiene razón. Con respecto a lo que dijo el diputado Juan Luis Castro, esas aplicaciones existen. No voy a nombrar ninguna porque tienen nombre comercial, pero existen aplicaciones que permiten hacer un comparativo. El gobierno, en su inicio, a través del Hospital Digital, instaló un comparador de medicamentos que me parece que ha estado en mantención, desgraciadamente, pero yo estoy tratando de reimpulsar el Hospital Digital y en ese punto también podríamos, deberíamos, quizás debería quedar en reglamento, eso es decir, que el Ministerio tiene que tener una base de datos o comparador de medicamentos en base a sus propias reglas,
y que, por ejemplo, se puedan bajar desde un celular. Y eso me parece estupendo, que la persona antes de ir a la farmacia pueda acceder a ese comparativo mediante un smartphone. No toda la gente lo puede hacer, por eso también insistía en lo del póster o que quedara algo a mano, pero me parece una buena idea la de Juan Luis Castro, de que exista una aplicación que debería ser proveída, en mi opinión, por el Ministerio de Salud. Muy bien. Presidente. Bien. Senadora Goich. Nosotros, pero en otro artículo de esta ley tenemos el tema de difusión de precio y comparador de precios, entiendo, porque quizás sería importante que ahí quedara como consistente, es una tarea probablemente después en la revisión completa del texto, el que como ahí también se informa de la intercambiabilidad, que eso quede vinculado, porque el otro tiene que ver con comparación de precios que esa información tiene que estar disponible y accesible, pero también hay que cruzarlo con la intercambiabilidad. Muy bien. Oye, un punto, Rabín, ¿está ahí? ¿Oh? Sí, sí. Mira, es que esto es una práctica muy sistemática lo que decía Juan Luis. Enrique, mira, tú conoces a mi madre, ella toma un producto que se llama Bisoprolol, y esto ocurrió hoy día. El Bisoprolol vale 3.000 pesos, el genérico, y lo compró y fue a la farmacia Humana y le dijeron que no había el genérico y solo le vendieron Concord que vale 29.000 pesos. O sea, esa es la práctica sistemática, ¿te das cuenta? Y se trata de personas que son adultos mayores, bueno, algunos pueden pagar, pero pensemos una persona que tiene como el 90% de los chilenos y chilenas, que tiene que comprar ese Bisoprolol y le niegan el medicamento que vale 3.000 pesos y la mafia le vende el que vale 29.000 pesos y le dicen que está discontinuado, que no hay, que no ha llegado. O sea, por eso es que es tan importante que esto sea muy categórico, porque si no van a seguir estafando a la gente, si son delincuentes, porque se trata de medicamentos, esto no se trata de que las personas puedan no comprarlo o puedan elegir. Aquí hay una asimetría de información. Las personas están combinadas a comprar en las cadenas porque son un monopolio que deberíamos desestructurar, y más encima no solamente están obligados a comprar, no pueden no comprar. Entonces, realmente yo considero que son situaciones que le pasa a muchos y muchos chilenos todos los días, permanentemente, y esto ocurrió hoy día. O sea, es sistemático. En ese caso, perdón. Sí, díganos, señor ministro. Perdón. Díganos. En ese caso, coincido con lo que ha dicho el senador Girardi. Las sanciones tienen que ser ejemplares, obviamente, y ese tipo de control no necesita incluso personas, sino que también se puede hacer electrónicamente, porque la persona afectada puede, qué sé yo, tomar una foto o tener un registro de lo que pidió, de lo que le entregaron, y en ese sentido también el ministerio, bueno, tendría que recibir el apoyo, sí, de la ley, tener la posibilidad de recibir ese tipo de denuncias, así como lo hace la Superintendencia de Salud, por ejemplo, que recibe denuncias por vía electrónica. Así que la sanción tiene que ser ejemplar. Yo quiero agradecerle a la senadora Sperger porque ella nos hizo ver esto de la vista del público. Creo que es importante que haya quedado así, porque hace una diferencia con la reacción que nosotros mismos teníamos antes. Bueno, muy bien. Entonces, señor secretario. Señor presidente, el artículo en todo caso se modificaría la redacción del inciso segundo. No sé si les parece bien esto que dice un listado de acceso público a la vista del público o puesto a la vista del público también como una modificación. Yo creo que tiene que ser claro, que tiene que estar a la vista del público siempre, y después tal vez habría que reglamentar que cada vez que ellos tengan un computador o un terminal digital sea obligatorio. Esto que quede en el reglamento. Sí, estoy de acuerdo. Es para el reglamento. Pero en el reglamento, o sea, perdón, en el inciso podría decir mediante un listado de acceso y a la vista del público. Para poder hacer la conjunción de las dos cosas. De acceso público. De acuerdo. Puesto a la vista del público. De acceso y a la vista del público.
Sí, estoy de acuerdo. Bien. Sí, ahí queda mejor. ¿Sería unánime la aprobación con esas modificaciones? En este De momento hay acuerdo. 8 de los 10 miembros de la subcomisión. De acuerdo. De acuerdo. Señores senadores, a propósito de lo que señaló la señora Goich, estos dos artículos que ustedes acaban de aprobar vienen a reemplazar en realidad el artículo 101 bis nuevo de la Cámara de Diputados. Pero la Cámara había incluido un 101 ter nuevo que habría que resolverlo porque está en el mismo número del proyecto que el Senado rechazó en el tercer trámite. El 101 ter nuevo está en la página 28 del comparado que preparó la Secretaría, que le voy a pedir a Evelyn que nos comparta. Y se refiere a la regulación de precios de los productos farmacéuticos. Pero eso, Quedamos que lo íbamos a dejar para posterior. sí. Sí, Lo sí, del precio viene después. Entonces. quedamos que Hay quede que para postergarlo. posterior. Bien, tomamos la votación del 101 bis A. De acuerdo, presidente. Señora Goich. A favor. Señora Evans-Perger. A favor. Señor Girardi. A favor. Señor Chaguán. A favor. Señor Castro. A favor. Señor Celis. Apruebo. Señor Crispi. A favor. Señor presidente. A favor. Queda aprobado por 8 votos. Bien, vamos al artículo 4. Entonces el 101 ter voy a anotar aquí que queda pendiente. Después de estos dos artículos permanentes, la proposición es regular en una serie de artículos transitorios el tema de la intercambiabilidad. Este artículo cuarto, que ya estaba aprobado por la comisión el día 20 de agosto por unanimidad, se divide en artículo cuarto, cuarto A, B, C, D, que son los siguientes. Artículo cuarto, transitorio. Plazos para la entrega de intercambiabilidad. Dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, el Ministerio de Salud deberá incorporar en la Política Nacional de Medicamentos vigente una estrategia de intercambiabilidad de productos farmacéuticos y establecer un plan de implementación de la misma, los que deberán ser aprobados mediante resolución del Ministro de Salud. Estamos de acuerdo. Está exactamente igual que el inciso primero de lo que habíamos aprobado. Así es. Perdón, una pregunta técnica. ¿Cuándo la entrada en vigencia de la ley, cómo está definido con anterioridad? ¿Cuánto tiempo después de publicar la ley? Dentro de los 6 meses. ¿La puesta en vigencia de la ley? Sí, la propuesta... En los artículos transitorios. No, de la ley en su conjunto, ¿ah? Yo pregunto de la ley en su conjunto. Perdón. No sé si el secretario sabe. Estoy revisando los transitorios precisamente. Estamos revisando nosotros también. La obligación. Eso siempre está en los transitorios. El primero transitorio de la presente ley entrará en vigencia a contar de la fecha de su publicación, salvo las siguientes materias. Y enuncian letras A, B, C, D y E, las distintas materias con distintas vigencias. La discrepancia en este artículo primero solo se refiere al reemplazo de la letra A, porque el Senado había dispuesto que las disposiciones de los artículos 111 a 111 novies entraran en vigencia a contar del 6º mes posterior a la fecha de publicación. La Cámara dijo entrarán en vigencia transcurrido un año de la publicación de los reglamentos complementarios de esta ley. Esa es la discrepancia que tiene que resolver esta comisión mixta. Y esto fue lo que conversamos en sesiones anteriores y el señor ministro estaba de acuerdo con los 6 meses. Pero eso tiene que ver con los dispositivos médicos, me parece, la diferencia, ¿o no? Sí, 111 y 109, al tiro le digo cuáles son. Página 33.
Página 38. Presidente, pero más allá de que efectivamente podría ser, como decía el ministro, que hubiéramos estado hablando de otro asunto, no sé si hay alguna discrepancia del ministerio en relación a que efectivamente esta política se implemente en 6 meses y que por tanto entre en vigencia la ley en ese plazo con un reglamento, porque yo creo que son momentos en que la política tiene que de verdad hacer un esfuerzo y darle celeridad a temas tan sensibles como son los medicamentos. Entonces, y si calculamos además de esta fecha a un año más, vamos a estar en elección presidencial, nadie se va a enterar de esto. Y yo creo que esto es una buena noticia, de que el Parlamento, trabajando también en mucha sintonía en algunas cosas, en otras no tanto, pero con el gobierno, en 6 meses más pueda dar cuenta de que hay un cambio de la política de medicamentos en todas las cosas que hemos estado conversando. Yo Presidente. El ministro. No, estoy de acuerdo con lo que dice el diputado Griffith, son 6 meses solamente. Es lo que dice, lo que está escrito, estoy de acuerdo con él. Bien, ya, si está de acuerdo el Ejecutivo, entonces someto a votación. Efectivamente, la intercambiabilidad tiene registrado en el artículo 4 transitorio un plazo de 6 meses, el que se había aprobado inicialmente. Exacto, si lo mismo lo quiere otro. Entonces, este primero cuarto transitorio, ¿tomo la votación o sería una? A ver, ¿estamos todos de acuerdo? Todos de acuerdo. Sí. Ya, entonces unanimidad. Aprobado por 8 votos. El artículo cuarto A. Presidente. ¿Sí? No, si mi preocupación es referido, y una pregunta que hago al ministerio, es referido a los plazos. ¿Serán plazos prudentes? Pero acaba de decir que sí. No, pero quiero que lo refine el ministro. Yo sé que lo acaba de decir, pero porque yo creo que en definitiva lo peor que eso nos puede producir ahí un problema de desabastecimiento, particularmente por los plazos. Yo simplemente lo dejo nota de lo mismo, pero está bien. Confía en el ministro, senador Chaguán. En ese sentido se alargarían demasiado los plazos porque hay que recordar que la implementación de la intercambiabilidad es de 2, por lo tanto, en realidad, en vez de serían casi 3 años. Terminaría el gobierno, cambiaría el gobierno. Ok. 2 años. Doy lectura al artículo cuarto A, transitorio. Plazos para la dictación del reglamento de intercambiabilidad. En virtud de la estrategia señalada precedentemente y su respectivo plan, el Ministerio de Salud, mediante decreto, deberá dictar, dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de publicación de la resolución señalada en el artículo anterior, el reglamento que se indica en el artículo 101 bis del Código Sanitario. Dicho reglamento hará mención a las normas técnicas propuestas por el Instituto de Salud Pública de Chile, que determine las pruebas a las que deberán someterse los productos farmacéuticos para demostrar su intercambiabilidad. Dichas normas determinarán la o las pruebas de intercambiabilidad conforme a la naturaleza de los productos farmacéuticos, entre las que considerará la bioequivalencia, las buenas prácticas de manufactura, tamaño de partículas y la farmacocinética, entre otras. La demostración de bioequivalencia, en tanto no se dicte la norma técnica a la que alude el inciso anterior, se regirá conforme a las normas vigentes a la fecha del cumplimiento del plazo establecido en el inciso primero. Bien. Esto también se modificó un poco la reacción. Señor ministro. Presidente, por su intermedio, no tengo nada que agregar. Ya. Yo comparto plenamente esa redacción. Gracias. ¿Algún senador o senadora o diputado? De acuerdo. De acuerdo. Bien, ¿estaríamos de acuerdo entonces para aprobarlo por unanimidad? Sí. Así es. Aprobado. Sí. Tomo nota. Artículo cuarto B, señores parlamentarios. Plazos para la implementación y demostración de intercambiabilidad. Con todo, la implementación y demostración de intercambiabilidad de la totalidad de los productos farmacéuticos que cuenten con registro vigente a la fecha de la dictación de la norma técnica señalada en el artículo anterior, no podrá ser superior a 2 años.
Todos los productos que se registren con posterioridad a la entrada en vigencia del reglamento y sus normas técnicas referidas deberán cumplir con las pruebas de intercambiabilidad para la aprobación del mismo. Sin embargo, los registros nuevos de productos farmacéuticos actualmente en exigencia y susceptibles de demostrar bioequivalencia deberán demostrar tal calidad a contar de la fecha de publicación de esta ley de acuerdo a la norma técnica vigente. Con todo, el Instituto de Salud Pública de Chile podrá declarar a alguno de este tipo de medicamentos como no intercambiable por resolución fundada en el margen terapéutico y seguridad del mismo. Bien. Señor ministro. Hay dos cosas. Primero, falta una S cuando dice todos los productos que se registren con posterioridad a la entrada, en vigencia del reglamento y sus normas técnicas, dice técnica nomás, técnicas debería decir, la Secretaría, etcétera. Y lo último quiero destacarlo, presidente, por su intermedio, con todo el Instituto de Salud Pública de Chile podrá declarar a alguno de este tipo de medicamentos como no intercambiable por resolución fundada, etcétera. Eso nos da un margen de seguridad y nos asegura en el sentido de que para que no haya falta de stock en algún caso específico, le faculta al Instituto de Salud Pública en el caso que se vaya a producir, no sé, por razones de otra pandemia o de falta de funcionamiento de un laboratorio, problemas de importación, que mediante resolución fundada y también con el margen terapéutico y la seguridad del mismo medicamento que hay que reemplazar, se puede hacer un reemplazo. Creo que eso fue propuesto también por alguna senadora o senador para dar, o por Juan Luis Castro, no recuerdo exactamente, pero es una cápite que permite evitar que en algún momento se produzca desabastecimiento de algún medicamento por razones ajenas, obviamente, a al propio país. Muy bien. Presidente, ¿me permite una consulta? Si la comisión, si la comisión estima que la expresión con todo que hay en el comienzo del primero y del último inciso son realmente necesarias o indispensables, porque se trata de facultades. Sí. Bastaría con decir el Instituto de Salud Pública podrá eso. Sí, tiene razón, presidente, perdón, por su intermedio. Los abogados están de acuerdo. Tiene razón, don Fernando. Presidente. Sí. No, yo quiero insistir en el tema de los plazos. ¿Y por qué lo quiero plantear? Porque ya tuvimos una muy mala experiencia con el retiro de registros por parte de los laboratorios chilenos. Yo incluso lo denuncié, que los laboratorios en un plazo de un año, justamente por los plazos para provocar la bioequivalencia o probar la bioequivalencia de los mismos, prefirieron retirar los registros de los fármacos. La única preocupación que tengo yo es justamente tener un debido colchón para no provocar desabastecimiento de productos justamente por los plazos que están muy estrechos. Simplemente aquello. Entonces, a lo mejor establecer una norma de amortiguamiento que nos permita justamente garantizar siempre stock. Eso era. Esto se ha trabajado y discutido con el Ejecutivo y los asesores, senador. Rabien, una opinión respecto a eso. Mira, 1/3 de los registros son marcas que están registradas y no se usan, no existen. En segundo lugar, como dijo el ministro, se faculta al ISP para poder eximir de la necesidad de bioequivalencia. Y en tercer lugar, quiero recordar que nosotros establecimos que la Cenabás puede hacer registro y puede importar directamente medicamentos. Entonces, aquí lo que se trata es que la empresa cumpla, y si no cumple tiene que tener sanciones, y eventualmente si ocurriera lo que dice el senador Chaguán, tenemos distintos instrumentos para garantizar que eso no ocurra. Entonces yo creo que está absolutamente salvaguardado el punto. Presidente, diputado Castro por acá. Diputado Castro, por favor. Sí, bueno, hacer el hincapié de que anteriormente
había un plazo de 5 años, que es el que hoy día existe también para la total intercambiabilidad de productos. Entonces, yo entiendo que han habido retardos en la fiscalización del ISP, en que los procesos de bioequivalencia han sido lentos en general, pero cuando ponemos 2 años, y así es lo que se ha conversado y que parece razonable para el conjunto, para el 100% de los productos, significa una tarea también importante para el ISP y la fiscalización del Ministerio de Salud para que se cumplan en tiempos menores los procesos de intercambiabilidad. O sea, aquí estamos forzando la máquina para que las cosas se hagan de una forma totalmente distinta a las que se han hecho hasta ahora, y por eso creo que es el plazo razonable que todos de alguna manera hemos allanado el consenso para que sea así el cierre de todo este proceso de transición. Eso. Así es. Presidente. Señor ministro. Sí, entendiendo lo que argumenta el senador Chaguán, yo lo quiero tranquilizar. Bueno, primero, 2 años me parece adecuado. Nosotros lo conversamos también con los productores chilenos de medicamentos, entre paréntesis, no es una iniciativa que no hayamos consensuado. Y en segundo lugar, cuando uno revisa el artículo 4D, también tiene una salvaguarda, porque se dice que el artículo puede ser considerado, digamos, incluso cuando ya presenta el estudio. O sea, en el momento que presenta el estudio, ya pasa a ser considerado como dentro del grupo de intercambiables, para darle más tranquilidad a la industria nacional, porque yo entiendo que este proceso puede ser además costoso para algunos laboratorios. Quizás ahí también habría que ver de qué forma lo podemos ayudar como ministerio, pero hay que recordar que una de las consignas del gobierno es justamente que una de las formas de bajar el precio de los medicamentos es que tengamos una gran cantidad de medicamentos intercambiables. Entonces, si nosotros seguimos dando plazo, esto desgraciadamente no se va a cumplir, y ya le hemos dado, en mi opinión, aquí estoy dando una opinión que incluso la di antes de ser ministro, le estamos dando un plazo demasiado largo, porque si no, no van a cumplir el tema de la intercambiabilidad finalmente. En Chile los plazos siempre se van cambiando, siempre se van alargando. Yo creo que es bueno que quede estatuido una vez, e insisto en ese punto, que una vez que ya inscriban, de hecho, ya tienen más tiempo para aprobarlo. Presidente. Muy bien, ministro. Bien. Presidente. Sí. Si mi preocupación dice relación con que al final terminemos, tal como ocurrió con la ley Ricardo Soto, que tenía buena intención y que terminó vedando justamente la investigación científica en Chile. Yo quiero plantear este tema porque podemos provocar el efecto contrario al deseado. Si es que finalmente bajamos los stocks, porque yo de verdad quiero plantear formalmente al ministro mi preocupación, y por eso yo voy a abstenerme de este punto. Acá mi preocupación dice relación con que si el Estado va a ser capaz de cumplir con los plazos. Mire lo que voy a decir. Si es que el Estado, particularmente el ISP y el Ministerio de Salud, va a ser capaz de cumplir, porque hasta ahora no ha mostrado capacidad para eso. Y quiero decírselo abiertamente. Entonces, mi temor es que al final terminemos con más bajo stock y con precios más altos de los medicamentos. Y se lo quiero hacer presente. Porque una cosa distinta es que si la responsabilidad es imputable, ¿a quién? Si la responsabilidad es imputable al propio ministerio o al ISP, es una cuestión distinta. Eso era mi preocupación. Y por eso me Ok, ¿qué establecía su preocupación, senador? Entonces, con la atención del senador Chaguán, se aprobaría este artículo. Yo quiero comentar la preocupación inversa a la del senador Chaguán. Es que hoy día, de no hacer nada, vamos a perpetuar el abuso de estas mafias. Vamos a perpetuar que los genéricos no tengan bioequivalencia y que sigan haciendo solo bioequivalencia a los genéricos de marca, que valen un 600.000% más. Vamos a seguir perpetuando lo que yo señalaba que ocurrió en la mañana, que una persona va a comprar un medicamento genérico que vale 3.000 pesos y le dice que no hay. Y solo está, mire, casualmente, solo está el de marca que vale 30.000 pesos. Entonces, entre esas dos preocupaciones... Eso lo estoy planteando yo, ¿ah? La preocupación de terminar con el abuso inconmensurable que todos sabemos que ocurre todos los días. Entonces, yo concuerdo totalmente con lo que está planteando el ministro París. Ya se le ha dado todo tiempo del mundo y creo que de una vez por todas tenemos que tener un mercado transparente. Este mercado es lo más opaco que hay, y además, evidentemente, yo quiero insistir, no estamos hablando de un producto cualquiera, estamos hablando de medicamentos. Las personas que no pueden comprar sus medicamentos porque no tienen el dinero
o porque son engañadas por este tipo de prácticas, finalmente pueden poner en riesgo su vida o su salud. Y no tienen Ok, alternativa. Entonces yo también quiero poner ese otro punto de vista. Sí, muy presidente, bien. no, presidente, yo quiero Oye, aclarar, no, oye, presidente, déjeme, perdone. Yo simplemente quiero que aclarar. había pedido la palabra la senadora Luz Esper. ¿Me da 30 segundos, senadora? Sí, Por por favor. supuesto. No, simplemente para responderle al senador Girardi, la preocupación que tenemos es la misma. El punto es que si hay un problema que pueda ser imputable fundamentalmente al ISP o al ministerio, ¿cómo se resuelve? Eso era mi única preocupación, porque acá todos estamos de acuerdo en transparentar el mercado de los medicamentos, de acercar justamente el precio de los medicamentos a las personas. Por favor, pues, Pancho. Mi preocupación Ok, es, senadora. No, presidente, solamente en este punto yo quería pedirle que lo sometiera a votación porque Sí, no ok, obstante que yo voy a votar a favor, quiero fundamentar. muy bien, muy bien. Gracias. Ministro, y tomamos la votación. Una, para tranquilidad del senador Chaguán, el ministerio no, bueno, el ISP depende del ministerio, obviamente, de la Subsecretaría de Salud Pública, pero el sistema de certificación, por llamarlo así, de la intercambiabilidad, no solamente es necesario hacerlo en Chile, los laboratorios pueden hacer este proceso en otros países y es reconocido aquí por la agencia acreditadora que es el ISP. Por lo tanto, si el ISP no tuviera la posibilidad o los laboratorios chilenos no tuvieran la posibilidad o la rapidez en el tiempo para certificar la bioequivalencia, los laboratorios pueden tener la posibilidad de hacerlo en otros países. De hecho, ya se ha hecho así para tranquilidad del senador Chabón, porque entiendo su preocupación, sobre todo en el caso, ni Dios quiera, que se produzca un desabastecimiento. Ahora, ustedes mismos aprobaron la ley de Senabas, que la he destacado varias veces, que permite a la Senabas comprar medicamentos en el extranjero en caso de necesidad, y es lo que se ha hecho justamente ahora, por ejemplo, con la pandemia, con una cantidad importante de medicamentos relajantes musculares o benzodiazepinas, en fin. Por lo tanto, yo le quería dar esa tranquilidad para que no quede ese punto en discusión. Muy bien, señor secretario, tome la votación. De acuerdo, presidente. Se pone en votación entonces el artículo transitorio 4B. Señor Castro, don Juan Luis. A favor, señor secretario. Señor Celis. Ahí sí. A favor, señor secretario, confiando en los plazos del ISP y prefiriendo correr ese riesgo que corra por parte de los privados. A favor. El señor Crispi. A favor. Señora Ebensberger. Yo voy a votar a favor, teniendo las mismas aprensiones que ha señalado el senador Chaguán, pero que conversando con el ministro en una reunión, él lo aclaró, me aseguró que eso no iba a ocurrir y en caso de que ocurriera, la propia ley entrega las herramientas para que se solucionen esos eventuales problemas que pudieran producirse de desabastecimiento u otro, y además porque lo ha vuelto a reiterar en la comisión. Así que voto a favor, presidente. Gracias. Señora Goich. A favor. Señor Girardi. A favor, y yo quiero justificar, yo creo que es muy importante lo que estamos logrando. Es un gran avance porque tenemos que garantizar dos aspectos al mismo tiempo. Tenemos que garantizar, primero, un acceso a medicamentos baratos, y eso solo lo vamos a lograr privilegiando el DCI, privilegiando el genérico, pero además tenemos que garantizar que estos genéricos sean de calidad, porque tuvimos experiencias muy dramáticas con Bepharma, que tenía medicamentos que no tenían compuesto activo, incluso tenían medicamentos como el tamoxifeno contra el cáncer de mama en mujeres que no tenía compuesto activo, lo que era realmente una situación dramática para las mujeres que compraron eso y finalmente no tenía ningún efecto. Y al mismo tiempo tenemos que garantizar que las personas puedan acceder a los medicamentos más baratos y que estos medicamentos estén obligatoriamente disponibles, particularmente los genéricos bioequivalentes, es decir, que todo genérico no haya ninguna excusa de que no tiene bioequivalencia, y esto lo vamos a lograr en un plazo de 2 años. Yo quiero
valorar que Juan Luis Castro nos ayudó a plantear justamente ese tema donde disminuimos de 5 a 2 años, que es un plazo absolutamente pertinente, y valorar la disposición que tenía el Ministerio y el Ministro de Salud en particular para poder avanzar en esto que es tan importante para este país. Eso, voto a favor. Gracias. Señor Chaguán. Señalando ciertamente que yo he apoyado esta ley, que es fundamental para generar un acercamiento y un acceso, un mejor acceso de todos y cada uno de los chilenos a fármacos más económicos. Quiero dejar expresamente establecido en esta ley, tal como lo dejé establecido en la ley Ricardo Soto, respecto de que Chile está cerrando los campos clínicos para las investigaciones. Hoy día quiero levantar con la misma visión, porque yo fui el mismo parlamentario que denunció que 70 laboratorios habían retirado sus registros justamente por no contar con los plazos y porque hay determinados fármacos en que salía más, tenía una mayor carestía. Finalmente, hacer las pruebas que finalmente mantener el producto en expendio público. Por tanto, yo quiero señalar simplemente que acá podemos enfrentarnos a un problema de desabastecimiento. Lo quiero hacer presente. Entiendo que se han tomado los resguardos. Quiero confiar en que el ISP esta vez sí va a estar disponible para hacer el trabajo en tiempo y forma, y el Ministerio de Salud, cuestión que la vez pasada no estuvo en condiciones de hacerlo, y por tanto señalar mi preocupación. Por supuesto que yo tengo una voluntad favorable de avanzar en esta materia, pero creo que el plazo puede frustrar justamente el objetivo del proyecto. Por eso me abstengo. Gracias. Señor presidente, ¿cómo vota su señoría? Todo dicho, a favor. El artículo queda aprobado por 7 votos a favor y 1 abstención, con un par de modificaciones. Muy bien. Vamos al 4C. El artículo 4C dice lo siguiente: plazo de dictación de la resolución de referentes para la intercambiabilidad y modificación del registro sanitario. Dentro de 2 meses, el Instituto de Salud Pública de Chile dictará por resolución el listado de referentes al que se alude en el tercer inciso del artículo 101 bis B y consignará en el registro sanitario de los productos farmacéuticos su condición de intercambiables o no intercambiables. Mientras no se hayan actualizado los registros farmacéuticos por parte del Instituto, conforme al inciso anterior, se entenderá para todos los efectos del artículo 101 como no intercambiables todos aquellos productos que no hayan demostrado dicha condición. Señor ministro. No tengo nada que comentar, presidente. Muchas gracias por su... Ya, muy bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o lo someto a votación? Presidente. Senador Chaguán. No, yo espero y confío en el Ministerio, vuelvo a insistir en los plazos. Yo voy a apoyar este articulado, pero quiero dejar expresa constancia de los problemas de plazo. Voy a votar a favor en todo caso. ¿Unánime? La votación nomás, presidente. Ya. Si me permite. Unánime. Perdón. Secretario. Fija un plazo, pero no dice de cuándo se cuenta. ¿No sería bueno poner ahí la frase habitual dentro de 2 meses contados de la publicación de esta ley? Tiene razón, presidente, por favor. Perdón por su intermedio. Tiene Como razón, siempre, don Fernando Sofía tiene razón. Sí, hay que agregar esa acápite. Esa frase tiene toda la razón, perdón. Fue un error involuntario nuestro. Sería aprobado por 8 votos a favor. No, 7 y una abstención. No, 8. No, 8 ya. 8. Ok. 8 con modificación. Bien, el artículo 4D. El artículo 4D dice plazo para venta de medicamentos no intercambiables. Cumplido el plazo de 12 meses desde la dictación del listado de referentes de los que trata el artículo transitorio 4C,
solo podrán ser dispensados aquellos medicamentos que, a lo menos, han presentado los estudios que permitan demostrar su intercambiabilidad. Se exceptúan de lo dispuesto precedentemente. A. Los medicamentos innovadores sin alternativas intercambiables. B. Los que por su naturaleza no pueden ser intercambiables de acuerdo a la resolución a que alude el artículo 4C transitorio. C. Aquellos que, por resolución fundada en razones de inaccesibilidad, hayan sido eximidos transitoriamente de dicha obligación por el Instituto de Salud Pública. El Instituto tendrá un plazo de 6 meses para resolver la solicitud de demostración de intercambiabilidad. ¿Algo que agregar, señor ministro? No, presidente, por su intermedio, muchas gracias. Presidente. ¿Alguna señora senadora o senador o diputado? Presidente. Juan Luis Castro. Sí, preguntarle al señor ministro, por su intermedio, y los asesores, si pudieran ejemplificar un poquito en el punto C, si existen hoy algunos de esos productos que estén ya bajo resolución fundada por razones de inaccesibilidad, o si están en estudio algunos de esos productos, como a modo de ejemplificación de lo que estamos hablando, y que aquí la naturaleza de productos está aludiendo, y si está zanjado plenamente por ellos como ministerio el punto B respecto a aquellos no intercambiables, si también lo podrían precisar y ejemplificar de mejor forma, por favor, presidente. Señor presidente, por su intermedio, quiero informarle al diputado Castro que eso todavía no está especificado porque la idea es que esto venga en el reglamento y ahí se coloquen ese tipo de medicamentos. Se ha dado muchas veces el ejemplo de la colchicina, por ejemplo, pero no debería venir en el reglamento que obviamente debemos consensuar también. Bien. Someto a votación. Se refiere justamente a la letra A, diputado Castro. A la C. Vale bien los medicamentos innovadores sin alternativas intercambiables. Sí. La C, le preguntaba al ministro. Perdón. C y B. Sí, la C y la D, bueno, tendrían que estar, como dice, eximidos transitoriamente por institución pública mediante un reglamento. Quizás debería agregarse eso, no sé qué opina el secretario de la comisión. Que hayan sido eximidos transitoriamente de dicha obligación por el Instituto de Salud Pública de acuerdo al reglamento, podría decir. Porque la facultad reglamentaria la tiene el Ejecutivo. No, pero no se necesita reglamento, basta una resolución fundada. Además, ya establecimos antes el tema de la inaccesibilidad. Sí, presidente, perdón por su intermedio. Sí, coincido con eso. Solamente se requiere una resolución en este caso. Me indican también los abogados, los asesores legislativos del ministerio. Muy bien. ¿Se toma la votación, presidente? Por favor. Aprobamos unánime, ¿no? Unánime. Es unánime, ya, ok. Unánime, pero yo vuelvo a argumentar el tema del plazo, que quede constancia de mi posición respecto al tema. Queda constancia, don múltiple constancia. Don Francisco. Presidente, con el ¿Sí? senador Chaguán tenemos una actividad ahora, así que para efecto de las siguientes votaciones quedamos pareados, tenemos que salirlo todos, es un tema que estamos en la reunión. Quedan 2 votaciones nada más. Sí. Un poco, no sean tan apurados. Veamos el artículo 5 rápidamente, sí. Senadores, ¿les parece? En este artículo 4D que se acaba de aprobar, se usa el verbo haber en un tiempo distinto que el anterior, ¿eh? Dice, podrán ser dispensados aquellos medicamentos que a lo menos han presentado. ¿No sería mejor decir a lo menos hayan presentado? Porque anda la sensación de que estamos mirando hacia atrás. Y esto es algo que va a ocurrir. De acuerdo, Fernando. Sí, está bien. Sí, tiene razón. Es mejor. De acuerdo, estamos de La acuerdo. gramática la arregla usted. Estamos de acuerdo. Hayan presentado. Okay. Perdón. El punto 5. Artículo 5, creo decir. Transitorio de este documento, porque hay otro quinto transitorio. Simultánea, ¿por qué no lo ve?
Las disposiciones contenidas en el artículo 101 del Código Sanitario entrarán en vigencia 2 meses corridos después de la fecha de publicación de la presente ley. Esto también está consensuado. De acuerdo. Con la misma observación respecto al plazo. La misma votación con la preocupación del senador Chaguán, ¿ya? Así que quede constancia, por favor, para después. Ya, y queda una sola votación, que es la de los visitadores médicos. Entiendo yo que lo que había quedado pendiente, porque hubo un doble empate, es en el artículo 5º transitorio que ustedes habían aprobado previamente. ¿De cuál? El artículo transitorio que tienen ustedes en esa columna central. Los incisos que dicen cumplido dicho plazo. Esto está resuelto ya en los artículos que se acaban de aprobar. Bueno, a raíz de eso se surgió esta redacción. Exactamente. Este que ya estaba aprobado tendría que abrirse la votación y darse por sustituido por este otro. Pero se cae solo, ¿no? Se entiende que ya no corre. Exactamente. Sí. Bueno, el artículo 129p. ¿Lo tienes a la vista, por favor, Evelyn? Ya había un inciso primero que estaba aprobado. Jaime lo iba a compartir en estos tiene, momentos. A ver, para la historia, el inciso primero estaba aprobado. Después había un inciso presentado por la senadora Luz y un tercer inciso para aprobarlo todo de una vez, que también está consensuado. Ese texto no lo tengo yo. Presidente. Sí. Por el medio, respetuosamente, quisiera solicitar que se vote en la sesión posterior los visitadores médicos, si hay acuerdo. No hay problema. Sí, estamos de acuerdo. No hay problema, ministro. Ok, muchísimas gracias. Ministro. Muchas gracias. Ya. Entonces, como están 2 senadores que tienen que retirarse, lo dejamos para la sesión anterior. Pero además, felicitaciones porque avanzamos, presidente, en esta sesión. Gracias, presidente. Señor ministro, aprovechando que nos quedaron un par de minutos, ¿me puedo tomar la licencia de...? Porque vamos a llegar hasta acá en esta... Sí. Ya, ok. Yo creo que le interesa a todos los que están... la Confusam ha emitido declaraciones en el sentido que el Ministerio no envió el proyecto de ley para garantizar el pago del trato usuario y de las metas, a pesar del compromiso que había. Y ha dejado esto digamos, para que lo vean los Ceremis. Exactamente. Entonces, ya hay un movimiento, la gente está muy inquieta, había un compromiso del Ministerio. ¿Qué se le puede decir? Presidente, por su intermedio. En primer lugar, no se necesita ningún proyecto de ley porque el trato usuario está por ley y además es una obligación del Estado pagar el trato usuario el 30 de noviembre, para lo cual los cálculos tienen que hacerse antes del 10 de noviembre y enviar los cálculos que hace la DIPRES en conjunto con el Ministerio de Salud, obviamente, para que eso se incorpore en la remuneración de noviembre. La discusión que tenemos, que es una discusión interna y que estamos conversando con la DIPRES, y vamos a emitir un comunicado, pero estoy esperando una respuesta más contundente de la DIPRES, es cómo se paga el trato usuario este año, porque los gremios están pidiendo que se pague todo en tramo 1. Eso significa, el año pasado se pagaron 24.000 millones de pesos por trato usuario, porque en general eso se hace en base a una encuesta. La encuesta del año 2019 no se pudo hacer, se aplicó la encuesta del 2018 para pagar el 2019, y entonces, como por efecto de la pandemia no se ha podido hacer la encuesta, nosotros emitimos una resolución que es muy clara, que dice que en razón de pandemia no se va a aplicar la encuesta y se va a pagar lo mismo que se calculó para el año 2019, que está en base a la encuesta del 2018. Eso significaría que los funcionarios recibirían
pagos en tramos diferidos, 1, 2 y 3, según el resultado de la encuesta que ellos, o la cual fueron sometidos. Sin embargo, estamos negociando con la DIPRES otra cosa, que se pague un monto mayor, que es lo que ha pedido la Confusam y otros gremios. Yo creo que está equivocada la Confusam, muy equivocada con eso que está diciendo, y es todo lo contrario. Nosotros estamos tratando de que se le pague bono o trato usuario grado 1 a todos, pero ahí tengo que negociar con la DIPRES. Y tenemos plazo, como yo le decía, hasta el 10 de noviembre. O sea, esto es una presión que yo considero un poco indebida, porque ni siquiera hemos terminado las conversaciones y la idea y lo que ha dicho siempre este ministro es que nosotros vamos a reconocer el trabajo de los funcionarios de salud. Diferente es el bono señor COVID. Ministro. Es el bono COVID. Ahí hay una diferencia. Ahí nosotros no hemos enviado ningún proyecto de ley ni hemos tramitado nada, porque el bono COVID tiene que ser conversado a través de la mesa de la mesa del sector público, perdón, donde todos los gremios tienen derecho a participar. Y estamos esperando, obviamente, que con la mesa del sector público, el Ministerio de Hacienda, la DIPRES en ese caso, entre a esa discusión. Así que yo creo que aquí se ha Perdón, producido... ministro, ¿esto es lo mismo que el bono que se pidió por un proyecto de acuerdo del Senado? Es que el bono por COVID, ¿dice usted? ¿El bono por la pandemia? ¿Lo estamos asociando a la solicitud del Senado? No, no es lo mismo. Lo que pasa es que el dato usuario está por ley. Nosotros no podemos... No, está bien, ministro. Ya, ministro, yo creo que haciendo una presión... Ministro, ¿y habría alguna posibilidad de reunirse con los gremios para darle la tranquilidad de esto? Presidente, el subsecretario de Salud Pública el lunes se reunió con los gremios. Todos los lunes se reúne con los gremios. Yo me he reunido 19 veces con los gremios en estos 3 meses que llevo de ministro. Y yo creo que, desgraciadamente, incluso le he pedido al Colegio Médico y a las listas que van a participar en la elección, que ojalá los médicos no accedan o renuncien a este bono, si es que algunos lo reciben, porque es un monto que para un médico seamos reales, en relación a lo que gana un médico y lo que gana un auxiliar de enfermería, obviamente que el monto para un auxiliar de enfermería es muy significativo. Entonces, estamos conversando todas esas cosas, pero aquí hay plazo hasta el 10 de noviembre, por lo tanto, ellos me han comenzado a hacer una presión indebida, dicen que yo prometí algo que no voy a cumplir, si yo ni siquiera todavía les he respondido, y eso obviamente... No, muy bien, ministro. Senadora. Sí, presidente, no, yo sin embargo respecto a lo que usted estaba planteando, independiente que obviamente tiene todo el derecho, pero a mí me parece, yo quisiera respaldar todo lo que ha señalado el ministro y creo que es importante que Sin Presiones de Vida lo dejemos hacer su trabajo. Él ha dado en reiteradas oportunidades muestra de que es sumamente abierto a trabajar y responder a todas las solicitudes que se le hacen sin necesidad de presiones indebidas, menos aún cuando vienen de gremios que están también realizando algunos procesos. Entonces, yo creo que tenemos que esperar que el ministro realice su trabajo tranquilamente. No tengo dudas que va a responder con creces a todos los compromisos que él ha asumido. Eso, presidente. No tengo ninguna duda, senadora, y siempre he confiado en el ministro. Lo conozco y sé su forma de ser, pero tenía que hacer esta, digamos, presentación a solicitud de los gremios. Presidente. Me quedo muy conforme con lo que ha dicho el ministro. Sí, Don José Miguel Castro. Gracias, me está dando la palabra a mí el presidente. Gracias, presidente. No, quisiera incluir también otra cosa. Los gremios hablan ahí de los seremios o directores de salud. La verdad es que justamente eso es lo que los diputados y los senadores de regiones en el fondo buscamos también, que haya un acercamiento directo a cada uno de los gremios, pero también no solamente a nivel central, sino que a nivel regional. Entonces yo justamente avalo y aplaudo ese tipo de gestiones que está realizando el ministerio. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, presidente. El diputado Crispi, después yo, por favor. Presidente, no. Andrés, sí, yo creo que no entiendo por qué se le llama presión indebida. Los gremios lo que hacen es representar
a los gremios, a los trabajadores asociados a sus gremios. Y ellos vienen no por semanas, no por un mes, sino por 2 o 3 meses, planteando esta necesidad al subsecretario, que les patea la pelota al córner cada vez que puede. El subsecretario lo teníamos citado, ministro, el día lunes a la Comisión de Salud, junto a la DIPRES y junto a los gremios, y no llegó. Por segunda vez, para ver este mismo tema. Entonces, lo que los gremios quieren certidumbre y efectivamente repetir la valoración de esta encuesta que hubo respecto a 2018 con la pandemia encima. La verdad es que no se le puede aplaudir a los funcionarios de la salud y repetirle cuando se les cambian las metas, pues si las metas tienen que ver con ciertas funciones y se cambiaron todas las funciones. Entonces, a mí me parece súper legítimo la presión que ejercen los gremios. Aquí no ha habido un paro nacional, siguen atendiendo a las personas enfermas en todos los establecimientos de salud, y por supuesto que van a presionar a los gobiernos. Lo hacen con estos gobiernos, los de izquierda, los de derecha, y lo van a seguir haciendo. Me parece muy bien. Entonces, ojalá le pueda pedir al subsecretario que nos dé una fecha para recibirlo en la Comisión de Salud de la Cámara. Quizás podemos hacer una comisión mixta ahí con la presidenta Goich, a través suyo, de Rabín, para recibirlo conjuntamente y tener información de primer orden. Muy bien. Andrés Celi, después el señor ministro. Sí, presidente, yo quería valorar que usted toque este tema en la comisión mixta porque estamos hablando en privado. Más allá de algunas personas que puedan estar viendo posteriormente esta sesión o a través de internet, a mí me llamaron los gremios. Yo estoy en conocimiento del tema y yo estoy cierto de la mejor voluntad y la intención del ministro. No tengo ninguna duda. Yo creo que el tema está en la DIPRES, ya tenemos las cosas como son. Entonces, más allá de eso, yo quería solicitarle que si va a concurrir el subsecretario a alguna comisión mixta, pudiese ir la gente de la DIPRES, porque sin la autorización de este organismo, el ministro, la verdad que tiene las manos atadas. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado. Señor ministro, y después, señor ministro primero. Sí, gracias, senador, presidente, por su intermedio. Concuerdo con el diputado Crispi. Yo también dirigí un gremio y ellos tienen todo el derecho a presionar. Yo me refería a presiones indebidas, a lo mejor no ocupé el mejor término, en el sentido que todavía no hemos terminado la negociación. Ese es el punto, no hemos terminado. Además, diputado Crispi, no se modificaron las metas, todo lo contrario. Se anularon las metas en uno de los oficios que envió el subsecretario de redes asistenciales. Dice claramente que por motivos de pandemia no se tomarán en cuenta las metas, y si no se pudieron cumplir las metas, igual se pagará, para que tranquilidad justamente de los funcionarios, porque esto yo lo conversé muchas veces con ellos. Entonces no hay nuevas metas, y si no se pudieron cumplir las metas, se van a dar por cumplidas igual, justamente porque la situación de pandemia nos autoriza para aquello. Pero bueno, retiro la expresión de presiones indebidas. Estoy de acuerdo, nosotros también, cuando yo era presidente del Colegio Médico, de repente decíamos en alerta, porque obviamente eso causa mucho nerviosismo en el Ejecutivo. Y yo decía cosas peores. ¿Y tú? Yo decía cosas peores. Bien, no, lo importante, señor ministro, que estamos todos con el ánimo de solucionar los problemas. Ese es mi ánimo. José Miguel, y terminamos. No, justamente eso, presidente, y le pediría que en el fondo ya el otro tema del subsecretario ya fue conversado en la comisión, en la Cámara de Diputados, y la verdad es que ha sido tan impecable esta comisión, ha avanzado tanto que yo creo que lo demás ya prácticamente ya está todo dicho. Solamente eso, presidente, le agradezco. Muy bien, muchas gracias a todos. Señor ministro, como de costumbre, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Y hasta luego a todos. Gracias. Gracias. Chao. Chao. La grabación se ha detenido.